Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a la Universidad Autónoma por la invitación, a Juan Pablo en especial. Para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes hoy compartiendo estas reflexiones que son tan importantes en esta coyuntura esperanzadora, creemos por lo menos nosotros, de un acuerdo de paz, ojalá pronto. En mi intervención voy a tocar tres temas. He dividido la intervención en tres partes. Una primera parte que se va a referir a la verdad judicial en Colombia y unas reflexiones a propósito de la Ley de Justicia y Paz, que entiendo ha sido un tema que se ha abordado a lo largo de este Congreso y en varias oportunidades y por varios de sus protagonistas. En segundo lugar, unas reflexiones sobre la verdad no judicial y finalmente me voy a referir a las comisiones de la verdad. El concepto de justicia transicional en Colombia emerge en el complejo y polémico contexto de la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia. Es durante la discusión de la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, a partir del año 2003, cuando en el país se pone de presente, tal vez por primera vez, la tensión entre beneficios penales a los victimarios y derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Una vez aprobado el marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares en el 2005, toma forma el modelo especial de persecución penal de los postulados a la Ley de Justicia y Paz, que contempla el beneficio de alternativas penales para quienes contribuyan al esclarecimiento de la verdad en relación con las graves violaciones a derechos humanos. La Corte Constitucional, recordarán en su pronunciamiento sobre la constitucionalidad de esta ley, la sentencia C-370 de 2006, estableció un marco de interpretación de la justicia transicional desde una perspectiva integral, que nosotros resaltamos especialmente, en un ejercicio de armonización entre las necesidades de paz y los derechos de las víctimas. Para la Corte, si bien la búsqueda de la paz podía llevar a un castigo penal reducido, como lo planteaba la Ley de Justicia y Paz, este debería estar acompañado de la implementación de medidas que se traduzcan en una debida protección de los derechos de las víctimas, como el establecimiento de la verdad. Es importante recordar que el esclarecimiento de la verdad reafirma la ciudadanía de las víctimas y su carácter de sujetos de derechos, reitera su valor como individuos, repara en algún grado su dolor y reconstituye su dignidad al poner de presente el carácter injusto del acto violento, resarcir la humillación o el menosprecio que de él se derivan y reafirmar la superioridad moral del orden jurídico democrático. La verdad judicial, es decir, las conclusiones a que se llega vía un proceso penal, adicionalmente, puede fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia y permite avanzar en el real desmantelamiento de los aparatos criminales. Para la Corte Constitucional, el derecho a la verdad, abro comillas, íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima, se traduce en el derecho a conocer las causas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que los delitos fueron cometidos, el cual se hace efectivo mediante investigaciones integrales y sistemáticas sobre los hechos criminales de los que se pretende dar cuenta histórica. El sistema judicial colombiano, en especial la Fiscalía, las salas de justicia y paz de los tribunales de Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá, así como la Corte Suprema de Justicia, se han visto enfrentados a un nuevo y especial reto: develar los complejos aparatos criminales con el fin de lograr su desmantelamiento y avanzar en una adecuada respuesta a las víctimas. Esto ha llevado a la necesidad de entender que las violaciones acaecidas son parte de una violencia con fines y propósitos específicos, debidamente articulados, es decir, como parte de un sistema. Este enfoque debe permitir el esclarecimiento del complejo entramado de actores y la determinación de quienes financiaron, patrocinaron y auspiciaron su accionar, así como de quienes garantizaron la impunidad de las acciones delictivas cometidas y se beneficiaron de estas. Vale la pena recordar que la verdad judicial es el resultado de la verdad fáctica y de la verdad jurídica.
de forma tal que una decisión judicial será procesalmente verdadera si lo está tanto fáctica como jurídicamente. La verdad fáctica hace referencia a la comprobación a través de pruebas de la ocurrencia de un hecho y de la responsabilidad del procesado en el mismo. Para establecerla, el juez debe llevar a cabo una inferencia inductiva. En esta perspectiva, vale la pena recordar la tarea de la investigación judicial desde Ferrajoli, abro comillas, al igual que la de cualquier otro tipo de investigación o explicación, es eliminar el dilema a favor de la hipótesis más simple, dotada de mayor capacidad explicativa y sobre todo compatible con el mayor número de pruebas y conocimientos adquiridos con anterioridad. Por tanto, es posible afirmar que en el marco de un esquema de justicia transicional, es objetivo esencial de los procesos judiciales desarrollados en aplicación de esta norma el brindar los mayores elementos posibles para satisfacer el derecho de las víctimas a conocer las causas, condiciones, circunstancias en las que se cometieron las violaciones y de esta forma contribuir a que su dolor sea reconocido públicamente, así como su dignidad como sujetos de derechos y personas y a su reparación integral y al diseño y puesta en marcha de medidas tendientes a evitar que estas violaciones vuelvan a repetirse. De este modo se garantiza igualmente el derecho de toda la sociedad a conocer su historia mediante la realización de investigaciones judiciales imparciales, integrales y sistemáticas sobre los hechos criminales de los que se pretende dar cuenta. La verdad que se desprende de los asuntos tratados en aplicación de la Ley de Justicia y Paz debe ser estrictamente procesal, es decir, aquella obtenida mediante el respeto de reglas claras y relacionada con los hechos y las circunstancias penalmente relevantes. Desde esta perspectiva, la verdad judicial será limitada y controlada respecto a su forma de adquisición. Nuevamente cito a Ferrajoli. En el cuádruple sentido de que se circunscribe a las tesis acusatorias formuladas conforme a las leyes, de que debe estar corroborada por pruebas recogidas a través de técnicas normativamente preestablecidas, de que es siempre una verdad solamente probable y opinable y de que en la duda o la falta de acusación o de pruebas ritualmente formadas prevalece la presunción de no culpabilidad, o sea, de la falsedad formal o procesal de las hipótesis acusatorias. Los delitos de los que se ocupa la Ley de Justicia y Paz no pueden ser tratados como eventos ordinarios, considerados en forma individual, porque los grupos paramilitares que se acogieron a sus beneficios constituyeron y constituyen estructuras de poder organizadas tanto en lo político como en lo militar, e incurrieron e incurren aún hoy en conductas que se manifiestan en patrones de macrocriminalidad en contra de la población civil de muchas zonas del país, cuyas características pueden marcarse en crímenes de carácter internacional. Esta constatación fáctica implica para el Estado adoptar estrategias de investigación que busquen desentrañar justamente tales estructuras y sus formas de operar, conforme lo han señalado algunas instancias internacionales. En esa línea, cabe citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano que ha instado al Estado colombiano a adoptar todas las medidas para visibilizar y determinar los patrones sistemáticos y la existencia de estructuras criminales complejas y sus conexiones que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, lo que implica investigar en forma efectiva a los hechos, los antecedentes relacionados con las violaciones. Y abro comillas, determinar el conjunto de personas involucradas en la planeación y ejecución del hecho, incluyendo a quienes hubieran diseñado, planificado o asumido el control, determinación o dirección de su realización, así como aquellos que realizaron funciones de organización necesarias para ejecutar las decisiones tomadas, inclusive si están involucrados altas autoridades civiles, mandos militares superiores y servicios de inteligencia, evitando omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Cierro comillas, es la sentencia de caso Cepeda Vargas versus Colombia. Al mismo tiempo, de acuerdo con el documento preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre estrategias de enjuiciamiento,
La persecución penal del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra resulta esencial en el contexto de los esfuerzos de los estados por salir de una situación de violencia grave o conflicto armado. En ese sentido, se recomienda que dichas iniciativas, 1, estén acompañadas de respaldo y compromiso políticos explícitos. 2, cuenten con estrategias claras para enfrentar las dificultades originadas en el alto volumen de casos, de responsable de los mismos y de víctimas, en la limitación de recursos y en las diferentes expectativas que se generan. 3, estén dirigidas por autoridades altamente capacitadas y con la pericia técnica indispensable para investigar y sancionar a los responsables, en particular siendo conscientes de su complejidad y de la necesidad de métodos especializados. 4, consideren en forma especial a las víctimas, permitir su activa participación y garantizar su seguridad y la de los testigos. Y 5, se realicen con pleno conocimiento de la legislación aplicable y respeto por el debido proceso. Atinente a la forma de investigar estos delitos, esto es, al enfoque técnico apropiado para dilucidarlos, según el documento en cuestión, el de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, es necesario considerar si son crímenes que se han cometido a gran escala. Si es así, es altamente conveniente tratarlos como crímenes de sistema. Abro comillas. Los crímenes de sistema, como la mayor parte de la delincuencia organizada, se caracterizan en general por una división del trabajo entre planificadores y ejecutores, así como por unos esquemas en materia de estructura y ejecución que tienden a dificultar la determinación de relaciones entre estos dos niveles. Todo ello se complica por el hecho de que a menudo, aunque no siempre, los crímenes de sistema son cometidos por entidades oficiales y frecuentemente con la participación de personas que eran o pueden seguir siendo poderosas desde el punto de vista político. Los crímenes suelen afectar a un gran número de víctimas, con lo que estos aspectos de escala y contexto hacen que las investigaciones sean más difíciles desde el punto de vista logístico. Cierro comillas. De esta forma, el análisis probatorio que haga la autoridad judicial debería ir encaminado a determinar los patrones o pautas de comportamiento que explican las violaciones, si los hay, y ello abriría la puerta para llegar a los mayores responsables, es decir, aquellos que actuaban detrás, establecer si sabían o tenían razones para saber que las violaciones se estaban ejecutando o era probable que sucedieran, o si omitieron su deber de evitarlos, pudiendo hacerlo y abarcar el mayor número de hechos y de víctimas con el menor costo. Ahora bien, aunque las Cortes de Justicia pueden ser ciertamente empleadas para establecer los hechos, en esta perspectiva pueden existir algunas limitaciones inevitables. Primero, el Poder Judicial puede estar temporalmente impedido para sostener juicios efectivos si el Estado, por ejemplo, no tiene la capacidad. Segundo, los juicios pueden limitarse a casos notorios o a los perpetradores identificados de forma más fácil, dejando de lado muchas víctimas. Tercero, los juicios establecen los hechos utilizando técnicas judiciales, las cuales pueden ser inadecuadas, por ejemplo, para reconocer las experiencias personales, culturales o psicológicas de las víctimas. Esto significa que el derecho a la verdad debe buscarse tanto a través de procedimientos judiciales como no judiciales. El Estado debe intentar esclarecer la verdad acerca de los abusos y violaciones, independientemente de si los juicios penales son posibles de forma inmediata. Esclarecer la verdad hasta donde sea posible incluye el intento de establecer la identidad de los perpetradores, las causas que condujeron a los abusos, las circunstancias y hechos de las violaciones, el destino final y ubicación de las víctimas en el caso de desapariciones forzadas. El derecho a la verdad se vincula, 1, al derecho a un recurso efectivo e incluye el derecho a una investigación efectiva, a la verificación de los hechos y a la presentación pública de la verdad. Y 2, al derecho a la reparación. Igualmente está vinculado con el derecho de los familiares y comunidades a conmemorar y hacer duelo por las pérdidas humanas en formas culturalmente adecuadas y dignas. Las medidas no judiciales pueden ser necesarias para satisfacer el derecho a la verdad, entonces, y comprenden
establecer comisiones de la verdad y otras comisiones no judiciales de investigación, reforzar las leyes que protegen la libertad de información y de expresión, eso también hace parte del derecho a la verdad, y desarrollar expresiones de recuerdo y conmemoración, como por ejemplo monumentos y museos. La memorialización también hace parte del derecho a la verdad. En cuanto a las comisiones de la verdad, algunos estados, y hay unas experiencias cercanas en el continente, una reciente como la del Brasil y otra un poco más lejana en el tiempo como la de Guatemala. Algunos estados como Guatemala y Brasil han justificado la creación de comisiones de la verdad como un reconocimiento explícito del derecho que tienen sus ciudadanos a la verdad. Los tratados de paz de Guatemala, por ejemplo, del año 1994, incluyeron un acuerdo sobre la creación de la Comisión de la Verdad para aclarar violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado, al reconocer que el pueblo de Guatemala tiene el derecho a saber toda la verdad con respecto a estos eventos. Su aclaración contribuirá a evitar que se repitan estos tristes y dolorosos eventos y fortalecerá el proceso de democratización en Guatemala. Por su lado, en Brasil, la producción de la verdad oficial comenzó con un proceso de reparación a través de la creación de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos en 1995 y la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia posteriormente en el 2001. Estas comisiones tienen el poder de reconocer las violaciones ocasionadas o no evitadas por el Estado y promover su adecuada reparación. En 2011, la ley que creó la Comisión Nacional de la Verdad del Brasil indicó que la comisión tendría el propósito ulterior de honrar el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional. Los objetivos de las comisiones de la verdad se establecen generalmente en los diferentes instrumentos legales que las crean. Con frecuencia son leyes o algún tipo de decreto ejecutivo. La mayoría han sido creadas por decretos presidenciales. Estos objetivos se expresan de diversas formas y reflejan las prioridades y circunstancias de cada país. No hay una receta única que podamos copiar. Cada país, según sus propias necesidades, su propio contexto, debe establecer la forma, el cómo y el cuándo de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, podríamos hablar de por lo menos 3 objetivos fundamentales que deben estar en el centro de las discusiones acerca de la creación o conformación de una Comisión de la Verdad. Primero, establecer los hechos acerca de eventos violentos que permanecen en disputa o son negados. Algunas comisiones han limitado su trabajo a la descripción circunstancial de los abusos ocurridos. Sin embargo, la mayoría ha apuntado en realidad a determinar también los contextos históricos y sociales en los que se produjeron, si es adecuado o no llevar a cabo una investigación judicial ulterior, etc. Es decir, las comisiones de la verdad permiten profundizar las causas, las consecuencias, las circunstancias que no siempre pueden ser develadas en el proceso judicial. Segundo, proteger, reconocer y empoderar a las víctimas y sobrevivientes. Las comisiones establecen una relación con las víctimas y sobrevivientes no solo como informantes, sino también como poseedores de derechos y personas cuyas experiencias merecen reconocimiento y solidaridad. Y tercero, también pueden proponer políticas y promover cambios en el comportamiento de los grupos y las instituciones de un país, con miras a una transformación política y social. Las recomendaciones de política de las comisiones buscan identificar y atender las causas del abuso, las violaciones, con el fin de prevenir su futura repetición. En estrecha relación con este objetivo, algunas comisiones han considerado de primera importancia la reconciliación entre comunidades enfrentadas, como es el caso de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú y la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica. Las comisiones de la verdad normalmente se crean durante periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado. El compromiso de fundar una comisión de la verdad generalmente se incluye en los acuerdos de paz. Muchas de las comisiones son el resultado de acuerdos de paz, como Guatemala, por ejemplo. Las negociaciones de transición a la democracia y en algunos casos como una cláusula en nuevas constituciones.
Una comisión de la verdad puede verse como la ruptura con un pasado violento, una restauración de los cimientos morales de la sociedad que merece el nivel más alto de reconocimiento y apoyo. Las comisiones de la verdad no son investigaciones judiciales, no establecen responsabilidad penal individual para casos específicos, no determinan el castigo ni utilizan normas de debido proceso aplicables en una corte de justicia. Sus investigaciones pueden preceder o incluso complementar el trabajo de las cortes de justicia si reúnen evidencia útil para una investigación penal posterior, por ejemplo. Las comisiones de la verdad complementan en el enfoque penal al establecer el contexto social e histórico de las violaciones y los patrones a gran escala detrás del masivo número de casos. En ese sentido, su análisis puede contribuir a entender la lógica y estrategia de los abusos, ayudando a establecer responsabilidades morales y políticas. Para asegurar la solidez de una comisión de la verdad, esta debe ser fidedigna. Es decir, que en algunas sociedades que emergen de regímenes autoritarios se puede a veces recurrir a investigaciones inefectivas y espurias destinadas a ocultar la evidencia de los crímenes. La credibilidad de una comisión de la verdad se puede alcanzar con las siguientes previsiones, como seleccionar miembros con excelente reputación moral y profesional, garantizar independencia total de cualquier interferencia política, establecer procedimientos transparentes para la investigación y establecer un diálogo con la sociedad civil, en particular con las organizaciones de víctimas. Asimismo, las comisiones de la verdad deben ganarse el respeto de las sociedades. Una comisión de la verdad efectiva requiere la cooperación de una gran variedad de agentes políticos y sociales. En todas las etapas de su trabajo, desde la creación hasta la presentación del informe final, debe prestar especial atención a las estrategias de comunicación para asegurar que su misión y sus logros sean comprendidos y las comunidades puedan brindar retroalimentación e ideas para enriquecer su trabajo. La participación pública es una muestra de respeto hacia la ciudadanía y le permite a la Comisión reunir información y preparar recomendaciones de política pública legítimas y aceptadas. Para finalizar, una última reflexión. La justicia transicional permite a las sociedades y a los estados hacer frente al legado de las atrocidades cometidas en el pasado. Una sociedad que ignora la violencia del pasado tiene pocas posibilidades de pensar su futuro sin recurrir a la violencia como medio para resolver sus conflictos. Las sociedades que no afrontan las violaciones masivas de los derechos humanos suelen quedar divididas y con altos niveles de desconfianza entre diferentes grupos y frente a las instituciones públicas, lo que obstaculiza o hace más lentos los avances en materia de desarrollo. Esta situación, además, pone en entredicho el compromiso con el Estado de Derecho y, en última instancia, puede conducir a la repetición cíclica de diversos fenómenos de violencia. Muchas gracias.